Lo que no se ha tocado, incluso se ha reforzado después del 11 de septiembre, es la excepción de la denegación de la extradición o de la asistencia judicial en materia penal por la llamada cláusula humanitaria. Es decir, los Estados, y ahí el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha también sido especialmente celoso y guardián de esa obligación de los Estados en ningún caso podrían extraditar o prestar asistencia judicial en materia penal a estados al gobierno de otros estados en cuyo territorio se pretenda perseguir a presuntos delincuentes por motivos humanitarios, por motivos de opiniones políticas, por motivos de raza, por motivos de religión, etcétera, etcétera. Es decir, ahí la cláusula de denegación de la extradición y de la asistencia judicial en materia penal por motivos humanitarios sigue intacta en todos estos convenios y tratados internacionales e incluso en los convenios de extradición de 1995 y el convenio sobre el procedimiento simplificado de extradición de 1996. Después del 11 de septiembre... ¿Qué tiempo tengo? Vale. Después del 11 de septiembre voy a plantear las cuestiones que se han situado en primer lugar de la agenda política mundial y de la agenda política europea. Después del 11 de septiembre ha habido una reacción a corto plazo, desmedida, desproporcionada, en la que sobre todo los Estados Unidos, que fueron los que padecieron el atentado terrorista de las Torres Gemelas y del Pentágono en Nueva York y en Washington, sobre todo los Estados Unidos de América declaró formalmente además la guerra contra el terrorismo. Esa guerra contra el terrorismo, digamos que situó el terrorismo, la lucha contra el terrorismo y sobre todo contra la financiación del terrorismo y contra la apología, el adiestramiento, la captación, el reclutamiento de terroristas en primer lugar de la agenda política. En Naciones Unidas, digamos que hubo un traslado del peso de la carga de la lucha contra el terrorismo desde la Asamblea General, que es un órgano de debates, de consensos, de deliberación, de negociación, al Consejo de Seguridad, que es un órgano de acción, propiamente dicho, de acción colectiva y de adopción de medidas coercitivas. Y en un primer momento Estados Unidos aprovecharon la sensibilidad frente a esos atentados que han sido calificados como megaterrorismo, hiperterrorismo, es decir, terrorismo global, y se introdujeron medidas que a la postre los estados han tenido que implementar en sus estados y que la Unión Europea ha tenido que implementar o transponer a través de decisiones adoptadas en el marco de la política exterior y de seguridad común y de reglamentos adoptados en el marco de la entonces Comunidad Europea, hoy en el marco de las políticas y acciones internas de la Unión Europea. El 11 de septiembre supuso ese cambio de papeles en el seno de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad asumió una función que incluso lo erigió en un órgano o un poder legislativo mundial. Es decir, la técnica que se utilizó en el marco de Naciones Unidas a través del Consejo de Seguridad fue, en la resolución 1373, vaciar el contenido de una convención, la Convención sobre la Prevención y Sanción de la Financiación del Terrorismo Internacional, que había sido adoptada y abierta a la firma por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y de la que, curiosamente, los Estados Unidos no son parte, no lo eran en 2001, y ha ocurrido algo parecido con las decisiones que está tomando el Consejo de Seguridad en relación con la eliminación de armas químicas en Siria. Es decir, Estados Unidos ha promovido, a través de un acuerdo con la Federación de Rusia, la implementación de la adopción de una resolución en el Consejo de Seguridad relativa a la aplicación de la Convención sobre prohibición y eliminación de armas químicas, de la que los Estados Unidos de América no son parte.
es decir, pero ha hecho del Consejo de Seguridad el arma ejecutor de la aplicación a terceros de los contenidos de una convención en la que ellos, los Estados Unidos de América, no eran parte. En la resolución 1373 lo que se hace es establecer o volcar el contenido de un tratado internacional que, como saben ustedes, tiene que ser firmado y ratificado por los estados para que les vincule, pero que, volcado su contenido en una resolución del Consejo de Seguridad adoptada en el marco del capítulo 7º, es obligatoria para todos los estados miembros en función o con base en el artículo 25 de la Carta de las Naciones Unidas. Esa resolución fue implementada también por la Unión Europea, y en su seguimiento, además, se han adoptado otras resoluciones del Consejo de Seguridad relativas a la lucha contra el terrorismo internacional, no solo ya respecto de Al-Qaeda y sus grupos asociados, sino del terrorismo internacional en general. Y en el marco de esas resoluciones y en el marco de los reglamentos adoptados en el seno de la Unión Europea, con base en la cooperación judicial, policial y judicial en materia penal, y con base en la política exterior de seguridad común, esos reglamentos incluyen las listas de personas y de grupos terroristas a los que les hacía referencia, en los cuales, o en virtud de los cuales, se adoptan medidas restrictivas de los derechos de las personas físicas o jurídicas, incluidos, por ejemplo, la congelación de los activos de esas personas, o la prohibición de viajar, de que se les expidan documentos de viaje, o la congelación de los activos bancarios de esas personas físicas o jurídicas. En el marco o en la secuencia del 11 de septiembre, dentro de la Unión Europea se han adoptado algunas medidas muy significativas. Por ejemplo, y con base en los desarrollos normativos de los tratados, se han adoptado decisiones marco relativas a la definición de los delitos de terrorismo. En la Unión Europea hoy día existen normas mínimas de derecho penal europeo sustantivo relativos a la definición de los delitos de terrorismo. Esa definición es una definición que se basa en los elementos que les hablaba al principio, elementos objetivos, elementos subjetivos de intención, y son definiciones muy amplias, criticables en la medida en que es un instrumento, es una herramienta que probablemente no cumpla con el principio de legalidad penal, y es una de las cuestiones que son debatidas en relación con la definición de los delitos de terrorismo en el seno de la Unión Europea. E igualmente se han adoptado decisiones marcos relativos a la euroorden, es decir, el procedimiento de entrega de personas entre los Estados miembros de la Unión Europea. Esta euroorden, de la que seguramente después en la mesa redonda tendremos ocasión de entrar con más detalle, esta euroorden lo que trata es de sobrepasar los obstáculos relativos y los procedimientos relativos a la extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea. Pero la euroorden, por ejemplo, que ha sido modificada, se adoptó en 2002 y ha sido modificada en 2008, la euroorden ha dado lugar a problemas, primero, de estados reticentes aún a aplicar la euroorden, a transponer esa decisión marco en sus ordenamientos jurídicos, y después problemas relativos a la colisión entre los procedimientos de entrega previstos en las decisiones marco y el disfrute de los derechos y libertades fundamentales contemplados en la Unión Europea dentro de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y contemplados en los ordenamientos jurídicos internos en las constituciones nacionales. Y, por ejemplo, la euroorden es la decisión marco, o la implementación, mejor dicho, la implementación en España de la euroorden ha dado lugar al planteamiento por parte de nuestro Tribunal Constitucional, del Tribunal Constitucional Español, de la primera cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Constitucional al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En esa primera cuestión prejudicial, el Tribunal Constitucional interroga
al Tribunal de Justicia sobre una duda que se le plantea. Si la euroorden, en concreto es un asunto relativo a la entrega solicitada por Italia de un nacional italiano condenado en rebeldía, si la euroorden, la aplicación de la euroorden, no entraría en colisión con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Pero para el Tribunal Constitucional Español, lo que se plantea es que la implementación en España de la euroorden entra en colisión con el disfrute de los derechos y libertades fundamentales contemplados en la Constitución, y en particular con la tutela judicial efectiva del artículo 24. Para terminar, la elaboración de las listas de personas y personas físicas y jurídicas que son calificadas por las resoluciones de la Asamblea del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o por listas propiamente adoptadas en el seno de la Unión Europea, se han planteado cuestiones relativas igualmente con la colisión de los procedimientos y las garantías relativas a las personas que son insertadas en esas listas en relación con su disfrute de los derechos y libertades fundamentales. Y eso ha dado lugar al planteamiento de diversas cuestiones, sobre todo en el asunto famosísimo, asunto Cadi, que ha dado lugar a dos series de decisiones de los tribunales de justicia, del Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea en primer lugar, y más recientemente del Tribunal General y del Tribunal de Justicia, una sentencia de julio de 2013, en la que se plantea, por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se plantea la posibilidad del control sobre la base del disfrute de los derechos y libertades fundamentales de las personas, o del respeto de los derechos y libertades fundamentales de las personas que son ubicadas en esas listas, el control por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de la implementación de las resoluciones del Consejo de Seguridad. Con lo cual, estaría de una forma, es decir, el debate que se plantea en muchos aspectos, pero lo que se está planteando es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea controle en última instancia resoluciones del Consejo de Seguridad que no están en el marco de Naciones Unidas supeditadas a ningún control jurídico, un control político leve, pero ningún control jurídico por parte de un órgano judicial. Eso ha dado lugar a un diálogo, a una rectificación y mejora, introducción de algunas garantías jurídicas respecto de los procedimientos para entrar o salir de las listas de grupos terroristas y, por ejemplo, a la designación de un ombudsman que en el marco de Naciones Unidas supervise si los procedimientos y si las garantías que se han seguido para insertar, las pruebas que se tienen para insertar a una persona en esas listas de grupos terroristas son conformes o no con el disfrute de los derechos y libertades fundamentales. Muchas gracias.